Los lípidos complejos son lípidos saponificables, por lo tanto tienen ácidos grasos en su estructura, que además de carbono, hidrógeno y oxígeno, como tienen los que hemos visto hasta ahora, los lípidos complejos, o sea, los lípidos saponificables simples, los lípidos saponificables complejos tienen también nitrógeno, fósforo, azufre y pueden presentar un glúcido, algunos. Son las principales moléculas que constituyen la bicapa lipídica de las membranas citoplasmáticas, de todas las membranas, membrana plasmática y membranas de los orgánulos citoplasmáticos. Por eso se les denomina también lípidos de membrana. Su característica fundamental es su comportamiento anfipático. Esto hace que en contacto con el agua formen bicapas, en los cuales las zonas hidrófobas se disponen enfrentadas entre sí en el interior de la bicapa y las zonas hidrófilas orientadas hacia el exterior, enfrentadas a las moléculas del agua del medio externo o del medio interno. La clasificación de los lípidos complejos se realiza por el alcohol componente o por la presencia o ausencia de ácido fosfórico o de glúcido. Así tenemos que se clasifican según el alcohol. Tenemos glicerolípidos, que tienen glicerina, y esfingolípidos, que tienen esfingosina. Y según el componente polar, fosfolípidos y glucolípidos, según tengan ácido fosfórico o tengan un glúcido. De la combinación de estas dos terminologías tenemos los glicerofosfolípidos, gliceroglucolípidos, esfingofosfolípidos, esfingoglucolípidos. Los términos más utilizados son los glicerofosfolípidos, que son los componentes fundamentales de las membranas. A veces se denomina fosfolípidos directamente, son los que tienen glicerina y ácido fosfórico, y el resto se suelen denominar esfingolípidos directamente, aunque haya esfingofosfolípidos y esfingoglucolípidos. Bueno, esta clasificación no es muy ortodoxa, pero es la que se utiliza más. Según ella, los glicerofosfolípidos son moléculas como las que aparece en la figura, con dos ácidos grasos y una glicerina. Por tanto, una parte de la molécula es, ya lo hemos visto, un diacilglicérido. Este diacilglicérido, la glicerina tiene un grupo OH libre. Recordad que la glicerina se une con tres ácidos grasos para formar los triacilglicéridos. Aquí está unida con dos. Tiene un grupo OH libre que se va a unir con el ácido fosfórico. Y va a formar lo que se llama ácido fosfatídico. Bien, este ácido fosfatídico después se va a unir, el ácido fosfórico, podemos completarlo así. Este ácido fosfatídico después se va a unir con un aminoalcohol por un enlace éster. Todos los enlaces que aparecen aquí son ésteres. La molécula completa es un glicerofosfolípido y va a variar, va a haber distintos tipos de glicerofosfolípidos dependiendo del aminoalcohol que tengan. En los esfingolípidos, el alcohol no es la glicerina, sino un alcohol complejo, un aminoalcohol complejo, que es la esfingosina. Esta esfingosina va a formar un enlace amida, no éster, sino amida, con el ácido graso. Esto sería el ácido graso, está en azul, y forma un enlace amida, o sea, un enlace entre el grupo ácido del ácido graso y el grupo amino de la esfingosina. Y la esfingosina se puede unir o bien con ácido fosfórico y un aminoalcohol, o bien con un azúcar. La unión de la esfingosina con el ácido graso se denomina ceramida, ya que es como una cera, pero con un enlace amida. Mientras que los glicerofosfolípidos
la unión de los ácidos grasos con la glicerina es un diacilglicérido, como ya sabemos del grupo anterior. Bien, esta ceramida, si se une con un ácido fosfórico y un aminoalcohol, tendríamos esfingofosfolípidos. Las más importantes se denomina esfingomielina, luego las veremos. Si esta ceramida se une con un azúcar, tenemos esfingoglucolípidos. Estos son importantes. Cuando hablamos de glucolípidos hablamos de estos porque son los que aparecen en la célula eucariota. Y hay dos tipos, gangliósidos y cerebrósidos. Bueno, entonces los fosfolípidos o glicerofosfolípidos son los lípidos característicos por tener ácido fosfórico en la zona polar. Tienen una zona muy polar y una zona muy apolar. Se organizan formando bicapas, como vemos en esta figura. Hay dos tipos que son los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos, pero cuando hablamos de fosfolípidos normalmente nos referimos a los primeros, a los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos aparecen formando bicapas en las cuales estarían las cabezas azules que aparecen aquí, están en el medio externo e interno, enfrentadas al agua, y en el interior las dos colas correspondientes o bien a los dos ácidos grasos o bien al ácido graso y a la esfingosina, que tiene también una cadena hidrocarbonada larga. Bueno, como digo, lo más importante de los fosfolípidos componentes de membrana son los glicerofosfolípidos, formados por dos ácidos grasos, generalmente uno de ellos insaturado, unidos mediante enlace éster con una glicerina, unido esta glicerina además mediante enlace éster con un ácido fosfórico, ortofosfórico, unido mediante enlace éster a un aminoalcohol. Por tanto, el ácido fosfórico va a formar un enlace fosfodiéster porque tiene dos enlaces éster. El enlace fosfodiéster lo vamos a ver también en los ácidos nucleicos, uniendo nucleótidos sucesivos. Bueno, el ácido fosfatídico es el diacilglicérido más el ácido fosfórico que se une a un aminoalcohol. Según el aminoalcohol al que se una tenemos distintas familias de glicerofosfolípidos. Así tenemos fosfatidiletolanaminas. Si el aminoalcohol es la etanolamina, que es el que está puesto aquí en el sombreado de azul, tenemos fosfatidilserinas si el aminoalcohol es la serina, fosfatidilcolinas si el aminoalcohol es la colina, que es trimetiletanolamina. A las fosfatidilcolinas se le llama lecitinas, a las fosfatidiletolanaminas se le llama cefalinas. Hay mucha nomenclatura común de estos compuestos porque son muy estudiados. Bien, digo familias de compuestos porque fosfatidiletolanaminas hay muchas. ¿De qué va a depender que sean una u otra? O sea, ¿en qué van a variar? Pues van a variar en los ácidos grasos componentes. Toda fosfatidiletolanamina tiene etanolamina, ácido fosfórico, glicerina y dos ácidos grasos, uno saturado y uno insaturado, pero estos ácidos grasos pueden variar. Bueno, aquí tenemos lo mismo representado más en un tamaño mayor, el ácido fosfatídico unido con el aminoalcohol para dar lugar a la fosfatidiletolamina. Y esto es una representación con un modelo de bolas de cómo sería una fosfatidilcolina, por ejemplo. Las dos colas, todo eso que vemos gris es muy hidrófobo, y las partes que tienen rojo, que significa que hay oxígeno, que hay cargas además, porque el ácido fosfórico, como es un ácido, está cargado y la colina está cargada, una carga negativa, una carga positiva, por tanto es muy polar, y esto hace que estas moléculas tengan como principal característica su carácter anfipático. Tienen una parte muy polar y una parte muy apolar, o sea, una cabeza polar y dos colas muy apolares. Como consecuencia se organizan formando bicapas, y esto permite que lleven a cabo su función biológica fundamental, que es la de constituir la bicapa lipídica de las membranas celulares, de todas las membranas de la célula. Bien, los esfingofosfolípidos, los esfingolípidos son los que tienen esfingosina en lugar de glicerina. Y tenemos esfingofosfolípidos que tienen ácido fosfórico y esfingoglucolípidos que tienen un glúcido. Bueno, la esfingosina aparece aquí representada, es un alcohol que tiene un grupo amino y dos grupos hidroxilos. Es un alcohol que se une
mediante el grupo amino al ácido graso, formando un enlace amida. Por eso la unión de la esfingosina y el ácido graso se denomina ceramida. A esta ceramida se le puede unir o bien un ácido fosfórico y un aminoalcohol, tendríamos esfingofosfolípidos, o bien se le puede unir un glúcido, tendríamos esfingoglucolípidos. Aquí aparece representada la ceramida y la esfingosina, la ceramida, y aquí tendríamos la unión con el ácido fosfórico y con un aminoalcohol para dar lugar a un esfingofosfolípidos o fosfoesfingolípidos. La nomenclatura continuamente se juega con el alcohol y con el grupo polar. Esfingofosfolípidos es lo más correcto, lo más habitual. Pero en concreto los esfingofosfolípidos realmente se les denomina esfingomielinas. Y mielina, como sabéis perfectamente, se refiere a la vaina de mielina de las neuronas que producen las células de Schwann. Es muy abundante en la vaina de mielina, por eso se llaman esfingomielinas. Las esfingomielinas tienen colina como ácido, o sea, como molécula unida al ácido fosfórico, la trimetiletoanolamina. Tenéis aquí representada la molécula. En este caso, el ácido graso es saturado y la cadena de la esfingosina hidrocarbonada también es saturada. Por eso tiene este aspecto que aparece representado característico. Estas esfingomielinas son muy importantes, como podéis intuir, en el tejido nervioso. Cuando unido a la esfingosina tenemos un azúcar, un glúcido, tenemos esfingoglucolípidos. También se pueden llamar glucoesfingolípidos, pero no se utiliza. Se utiliza esfingolípidos y dentro de ellos esfingofosfolípidos, esfingoglucolípidos. Como los gliceroglucolípidos no aparecen en células eucariotas, si hablamos de glucolípidos nos referimos sobre todo a estos, o prácticamente fundamentalmente a estos, pero son esfingoglucolípidos. Tienen la esfingosina, el ácido graso formando la ceramida, y se unen a un azúcar. Bien, hay varios tipos. Si es un monosacárido tendremos cerebrósidos, y dentro de ellos hay galactocerebrósidos y glucocerebrósidos, según sea galactosa o glucosa. Si es un oligosacárido tendremos gangliósidos. ¿Qué función tienen estos esfingoglucolípidos? En general, pues actúan como antígenos celulares, actúan en el reconocimiento celular. Bien, aquí tenemos lo mismo, forman parte de membranas celulares. Todos los lípidos complejos son lípidos de membrana y especialmente aparecen en neuronas, en el cerebro o en los ganglios, por eso se llaman cerebrósidos, gangliósidos, pero no solamente ahí, aparecen en todas las membranas. Se encuentran, como tienen glúcidos, están formando el glucocálix. El glucocálix, como volveremos a ver este curso, es una cubierta externa de glúcidos que tiene sobre todo la membrana en las células animales, donde no hay pared. Pero estos glúcidos no están sueltos, sino que están unidos o bien a proteínas o bien a lípidos. Entonces estos esfingoglucolípidos son los que tienen los glúcidos que forman parte del glucocálix, junto con los que están unidos a proteínas. Bien. Bueno, entonces los cerebrósidos tienen o glucosa o galactosa, un monosacárido. Los gangliósidos tienen oligosacáridos. Un ejemplo son de estos esfingoglucolípidos, son los que actúan como receptores, como marcadores específicos en los grupos sanguíneos. También tienen que ver con el impulso nervioso. Bueno, aquí tenemos el grupo 0 y el grupo A y vemos la diferencia, que es simplemente la existencia, la presencia de un monosacárido, es lo que diferencia el grupo 0 del grupo A. El antígeno 0